Hola, buenas tardes. Mi nombre es Urbano Vélez Arredondo. Soy estudiante en la licenciatura en Contaduría Pública en el Centro Universitario de los Valles, actualmente cursando el sexto semestre, y esta es mi presentación sobre la transformación contable de las sociedades. Como primer tema tenemos el superávit, que es un aumento en el patrimonio de la empresa que se refleja en el capital contable, y la cuenta contable puede crearse aun cuando no ha presentado operaciones económicas y se interpreta como un exceso en el activo. Una de sus principales clasificación es el superávit ganado, que el superávit ganado se obtiene de la razón de ser del ente. Este superávit se puede reinvertir en la empresa o distribuir como dividendos a los accionistas. Las principales fuentes del superávit ganado incluyen las utilidades ordinarias, ganancias obtenidas mediante la venta de bienes o servicios, y las utilidades extraordinarias, ganancias obtenidas por circunstancias no previstas. Después está el superávit de capital, que representa el aumento en el patrimonio neto de una entidad por razones distintas a las ganancias operativas o a las aportaciones iniciales de capital social. Las principales fuentes de este superávit son la prima en colocación de acciones, que ocurre cuando una empresa emite acciones y los inversionistas pagan un precio superior al valor nominal. Las donaciones, si la empresa recibe activos de terceros sin costo alguno. Las revalorizaciones o superávit por revaluación surge cuando se actualiza el valor contable de un activo fijo para que coincida con su valor comercial real, o la venta de activos fijos cuando se vende una propiedad o equipo por un precio mayor a su valor en libros. Si la sociedad decide utilizar el superávit para fortalecer su estructura financiera mediante el aumento del capital social, debe seguir un proceso legal riguroso, fundamentado en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que cualquier modificación del capital social debe ser aprobada por una Asamblea General Extraordinaria. Bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta, el incremento en el valor de tus activos, o más bien cuando hablamos del superávit por revaluación, no se considera un ingreso gravable al momento de registrarlo contablemente, según el artículo 17 en el último párrafo. Esto permite actualizar el patrimonio de la empresa para mejorar su perfil financiero ante bancos o inversionistas sin generar una carga fiscal inmediata. El superávit no debe mezclarse con las utilidades generadas por la operación del negocio. Contablemente se debe distinguir entre el capital contribuido y el capital ganado. Por su contraparte está el déficit, que a diferencia de un gasto común, el déficit en una sociedad indica que el patrimonio neto es menor que las aportaciones originales de los socios. Está el déficit de operación, que proviene de los costos y gastos de la empresa son mayores a sus ingresos por ventas, y el déficit de capital, que es cuando la pérdida es tan grande que el valor real de la empresa es menor a lo que nos dice el capital social. En el aspecto legal está algo que es el riesgo de disolución. La legislación mexicana es muy estricta con el déficit para proteger a los acreedores, bancos, proveedores, etc. En su artículo 229, fracción quinta de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que una sociedad puede disolverse por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Si el déficit llega a este nivel, los administradores están obligados legalmente a convocar una asamblea para reducir el capital, buscar nuevas aportaciones o declarar la quiebra, disolución. De no hacerlo, pueden ser responsables personalmente de las deudas. En su aspecto contable, según las normas contables, el déficit debe presentarse de forma clara para no engañar a los lectores de los estados financieros. Se anota en el capital ganado con un signo negativo o entre paréntesis. Orden de absorción. Contablemente, las pérdidas primero deben absorber las utilidades retenidas, luego las reservas y finalmente afectar el capital social. Como tercer tema visto tenemos las obligaciones como títulos de crédito. Las obligaciones son títulos de crédito que representan la participación individual de sostenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Básicamente, cuando una empresa necesita financiamiento a largo plazo, en lugar de pedir un solo préstamo bancario masivo, divide esta deuda en muchos títulos pequeños para que diversos inversionistas puedan comprarlos. Se clasifican en tres. El primero es a la par, que es la situación más sencilla. El título se coloca o se negocia exactamente al mismo precio que su valor nominal. Después está bajo la par, que el título se adquiere a un precio inferior a su valor nominal. A esta diferencia se le conoce técnicamente como descuento. Y sobre la par, que el título se adquiere a un precio superior a su valor nominal. A este excedente se le llama prima.
Legalmente están regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en su artículo primero nos dice que son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen con actos de comercio. Contablemente, en México, este tratamiento está regido principalmente por las normas de información financiera de la serie C, específicamente en la C2, inversiones en instrumentos financieros, y la C19, instrumentos financieros por pagar, que dictan cómo presentar y revelar estos movimientos en los estados financieros. Como cuarto tema tenemos la fusión, que la fusión de sociedades es un proceso jurídico en el que dos o más empresas deciden unir sus patrimonios, recursos, socios para formar una sola entidad. Existen dos tipos de fusión: por absorción, una empresa mayor, grande, se come a una más pequeña, la pequeña desaparece y la grande sigue existiendo pero ahora es más robusta. Luego la fusión por integración, que dos empresas desaparecen para dar vida a una empresa totalmente nueva con un nombre y RFC distintos. Para que una fusión sea válida debe cumplir con ciertos pasos obligatorios. El primero es el acuerdo de asamblea, que los socios de cada empresa deben votar y aprobar la fusión de una asamblea extraordinaria. Luego está en la inscripción, el acta de la fusión debe inscribirse en el registro público de comercio. Luego está la publicación, se debe publicar el acuerdo y el último balance general de las sociedades. Luego el plazo de espera, que por ley la fusión surte efectos 3 meses después de su inscripción. Este tiempo es para cualquier acreedor que no esté de acuerdo pueda manifestarse. La Ley General de Sociedades Mercantiles es la norma base que regula la existencia y operaciones de las sociedades en México. Los artículos que cubren la fusión van del 222 al 226. En el artículo 222 establece que la fusión debe ser decidida por cada sociedad en una asamblea extraordinaria. En el artículo 223 obliga a inscribir los acuerdos en el registro público de comercio y publicar el último balance. Del 224 al 225 regula en el plazo de 3 meses para que la fusión surte efecto y las excepciones para que sea inmediata. El Código Fiscal de la Federación, esta ley regula las obligaciones ante el SAT para que la fusión no sea considerada una venta de bienes y no genere impuestos excesivos. En su artículo 14b establece los requisitos para que la fusión tenga neutralidad fiscal. La Ley de Impuestos sobre la Renta regula el tratamiento de las pérdidas fiscales acumuladas y cómo se pueden transmitir a la sociedad que sobrevive. Como quinto tema visto está la escisión. La escisión es un acto jurídico opuesto a la fusión, que implica la desintegración de la empresa y eventualmente la extinción de la sociedad mediante la transmisión total o parcial de los elementos que constituyen su activo y pasivo a otras sociedades nuevas o preexistentes. Opciones de escisión: está la de que es por desaparición. La sociedad descendente desaparece por completo para dar origen a la creación de dos o más personas morales nuevas. Luego está donde la sociedad descendente permanece y se crea una o varias personas morales nuevas a partir de ella. En su aspecto legal, la ley recente ante una escisión principalmente es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Específicamente en su artículo 228 bis se da la escisión cuando una sociedad denominada ascendente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de una nueva creación denominadas escindidas, o cuando la ascendente sin extinguirse aporta en bloque a parte de su activo, pasivo y capital social a otras sociedades de nueva creación. En su aspecto fiscal, el impuesto sobre la renta, en los atributos fiscales, las cuentas fiscales como el CUFIN y la CUCA se deben dividir entre la escindente y las escindidas. Generalmente se hace de manera proporcional a la participación del capital contable o de los activos según correspondan. Artículos 77 y 78. Pérdidas fiscales. Las pérdidas pendientes por amortizar se pueden transmitir a las sociedades escindidas, sin embargo su división depende del giro de la empresa. Si se dedican a la explotación de bienes, se dividen según el valor de los inventarios y cuentas por cobrar, en otros casos según los activos fijos. Artículo 57. Luego está el impuesto al valor agregado. Al no considerar enajenación bajo el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, la transmisión de los bienes en una escisión no está sujeta al pago del IVA, ya que no existe un acto o actividad de enajenación grabado conforme a la ley de la materia. Luego está la liquidación. La liquidación es la fase final de la vida de una sociedad mercantil. Es el proceso jurídico y contable que ocurre después de la disolución
en el cual se concluyen las operaciones pendientes, se cobran deudas, se pagan pasivos y finalmente se reparte el patrimonio remanente entre los socios accionistas. Diferencia entre la liquidación y la disolución. Es común confundirlas, pero no son momentos distintos. La disolución es el acto jurídico que abre la puerta al fin de la sociedad. La sociedad conserva su personalidad jurídica solo para efectos de la liquidación, y la liquidación es el procedimiento práctico y económico para cerrar cuentas. En su aspecto legal, también regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, los motivos que nos da para la disolución y para una próxima liquidación están en el artículo 229. Las sociedades se disuelven por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado, por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley, porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnen en una sola persona, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social, por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conformes a las causales previstas en las leyes aplicables. Pasos para una liquidación: está el apartado de liquidadores, que los socios deben designar a uno o más liquidadores. La entrega de la administración: los administradores entregan a los liquidadores todos los bienes, libros, documentos de la sociedad mediante un inventario de activos y pasivos. Realización del activo: los liquidadores venden los bienes de la empresa para convertirlos en dinero líquido. La extinción del pasivo: con el dinero obtenido se pagan las deudas de la sociedad. Y el balance final de liquidación: una vez pagadas las deudas, se elabora un balance que muestra cuánto dinero queda para repartir. El proceso de realización y pago: primero se pagan los pasivos laborales, salarios e indemnizaciones, que tienen prioridad constitucional. Luego los pasivos fiscales, impuestos adeudados, ICR, IVA, retenciones. Luego los acreedores preferentes, créditos hipotecarios o prendarios, acreedores ordinarios, proveedores y prestadores de servicios. Luego sigue el siguiente tema, que es el concurso mercantil. El concurso mercantil es un recurso legal diseñado para empresas que ya no pueden pagar sus deudas. No significa que sea una sentencia de muerte inmediata para el negocio, puesto que su objetivo principal es evitar la quiebra mediante un acuerdo formal entre la empresa y sus acreedores. La ley de concursos mercantiles nos dice en su artículo primero que la presente ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago pongan en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios, con el fin de garantizar una adecuada protección a los acreedores frente al detrimento del patrimonio de las empresas en concurso. El juez y los demás sujetos del proceso regulado en esta ley deberán regir sus actuaciones en todo momento bajo los principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe. En el artículo segundo nos dice que el concurso mercantil consta de 2 etapas sucesivas denominadas conciliación y quiebra. La conciliación tiene como la finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del comerciante de sus unidades productivas o de los bienes que le integran para el pago de los acreedores reconocidos. Después está la quiebra, que en México el concepto legal de quiebra no se entiende como un evento aislado, sino como la etapa final de un proceso judicial llamado concurso mercantil, que es lo que acabamos de ver. Este procedimiento busca regular el cumplimiento generalizado de las obligaciones de pago de un comerciante y es la etapa final, y ocurre en 3 supuestos: si la propia empresa lo solicita directamente, si transcurre el plazo de la conciliación y no se logra un convenio, o si el conciliador solicita la quiebra al juez por falta de disposición de la empresa para pactar o por inviabilidad evidente. Cuando una empresa es legalmente quebrable, la condición base es por el incumplimiento generalizado de los pagos. No es fallar en un solo pago, sino demostrar que la empresa ha perdido la capacidad de cumplir con sus obligaciones, y se cumple legalmente cuando hay acreedores múltiples, o sea que son 2 o más acreedores distintos. Las deudas que tienen más de 30 días vencidas representan el 35% o más del total de las obligaciones de la empresa, y por falta de liquidez
que la empresa no tiene activos líquidos, efectivo, depósitos, cuentas por cobrar a menos de 90 días para cubrir el 80% de sus deudas ya vencidas. Y esto fue todo por mi presentación. Muchas gracias por escuchar.